Hola, estimados estudiantes de Antropología Cultural, bienvenidos a nuestra segunda videoconferencia del curso. En esta segunda videoconferencia vamos a hablar un poquito acerca de las actividades que hemos estado realizando durante estas 4 semanas en el curso. ¿Sí? Como recordarás, nuestra primera unidad lleva por nombre La cultura como producto humano y durante esta primera semana de trabajo estuviste trabajando en 2 actividades. La primera es el foro Antropología Cultural y Cultura, en el cual debías compartir qué es lo que tú entiendes por el concepto de antropología cultural, qué conoces sobre ella, si es que alguna vez habías escuchado el término, qué entiendes por cultura, que mencionaras algunos aspectos relacionados con el concepto de cultura y si considerabas que la asignatura de antropología cultural es útil para tu vida y por qué. Entonces, a lo largo de esta primera semana de trabajo, tuviste que participar en este foro. Este foro es de suma importancia porque te va a permitir empezar a hacerte una idea de qué es la antropología cultural y el concepto de cultura. La segunda actividad que estuviste trabajando durante la semana 1 lleva por nombre Antropología Cultural. En esta actividad se te presentaban 3 lecturas, las cuales debías consultar y posteriormente descargar el formato de la actividad de trabajo, en la que primero se te pide que identifiques qué es el concepto de antropología cultural, cuáles son sus ramas, qué es la cultura, y posteriormente, en un segundo apartado, se te pide que menciones las semejanzas y diferencias de los conceptos entre cada autor, ¿sí? Posteriormente y para finalizar la actividad, debías colocar tu propia definición después de leer y consultar todas las lecturas y toda la información. Para ti, ¿qué es la antropología cultural? Y también, ¿qué es la cultura? Bien, eso es lo que estuviste trabajando durante la semana 1. Durante la segunda semana del curso, se te presentaban 2 actividades. La primera de ellas lleva por nombre Adaptabilidad Humana, ¿sí? En donde se te comparte una presentación y un video en el que se te presenta la historia de cuando los italianos llegan a México. Una vez que hayas consultado la presentación y el video, se te pide que respondas a 2 preguntas muy importantes. La primera de ellas, ¿qué tipo de adaptación puedes distinguir en el caso de los italianos que viven en Chipilo? Y la segunda es, ¿qué cambios se dieron en las costumbres de los italianos al venir a México? Estas 2 preguntas son de suma importancia que las retomes, que las contestes para la actividad, ya que te permitirán, primero, identificar el concepto de adaptación y cuáles son los tipos de adaptación que el ser humano puede sufrir. Y segundo, te va a permitir empezar a identificar aquellos cambios en las costumbres que sufre el ser humano al trasladarse a otra cultura. Bien, esta actividad es como ya viste, te permite conocer uno de los conceptos que son muy importantes para el ser humano. En esta actividad se te pide que revises la presentación sobre el concepto choque cultural y también que consultes el artículo Una estancia de estudio en el extranjero, experiencias en 3 continentes. Una vez que hubieras revisado toda la información, debías definir qué es el choque cultural, cuáles son los síntomas de un choque cultural, los efectos del choque cultural en el propio ser humano y las fases del choque cultural. Deberías elaborar un cuadro sinóptico y describir o relatar un pequeño caso en el que se puedan apreciar todos estos efectos, fases y síntomas del choque cultural. Bien, durante nuestra tercera semana en el curso, has tenido la oportunidad de participar en el foro Lenguaje, Pensamiento y Cultura, ¿sí? En donde se te brindan 2 cortos videos sobre el origen de las lenguas y posteriormente debías responder a las preguntas que aquí se te plantean. ¿Qué es el lenguaje? ¿De dónde lo obtenemos? ¿Cuál es su relación
entre los tres conceptos, lenguaje, pensamiento y cultura, cuál es la importancia del lenguaje para la cultura y qué pasaría si no tuviéramos un lenguaje, ¿sí? Una vez que realizaras tu actividad, pasábamos en la parte de cierre de la actividad a una coevaluación grupal, ¿sí? En esta se te pide que tu actividad la compartas en el foro, o sea, tu documento Word la compartieras en el foro y posteriormente comentaras las aportaciones u opiniones de alguno de tus compañeros del grupo, ¿sí? Se te brinda acá el formato de coevaluación, el cual debías utilizar para realizar tus aportaciones u observaciones al trabajo de tu compañero. Aquí está. Donde debes indicar el nombre del estudiante, o sea, que evalúa, tu nombre, el nombre del compañero a quien evaluaste, y aquí en esta parte de participación debías poner cómo fue su desempeño a tu parecer, si fue excelente, si fue buena, si fue regular o no suficiente. Es decir, en cuanto a conocimientos, definió adecuadamente el concepto del lenguaje, considero que mi compañero lo hizo de manera excelente. Reconoció la relación entre el lenguaje, el pensamiento y la cultura, mi compañero pues lo hizo de manera buena, ¿no? Y si tenías alguna observación de mejora, podías hacer el comentario en el último apartado de este formato. Una vez que tuvieras tu formato ya lleno, debías compartírselo a tu mismo compañero en una réplica a su comentario. Este proceso de coevaluación nos permite también retomar ideas o aportaciones que nuestros compañeros nos pueden brindar para ir mejorando nuestros aprendizajes. Como segunda actividad de la tercera semana del curso, estuvimos trabajando en la introducción a la segunda unidad, que lleva por nombre Grupos Humanos. En esta actividad de introducción se te brindaban 2 artículos, de los cuales debías elegir uno, el que más te llamara la atención, y posteriormente en un documento resumir las ideas principales del artículo que elegiste y realizar una breve explicación del por qué elegiste dicho artículo, ¿sí? Durante nuestra cuarta semana dimos inicio a la segunda unidad del curso, que lleva por nombre Grupos Humanos. ¿Cuál es la competencia que hemos estado trabajando durante esta semana y vamos a estar trabajando durante toda la unidad? Es que logres valorar la existencia de diferentes grupos humanos como consecuencia de la diversidad humana. Para ello, esta cuarta semana, la única actividad en la que vas a trabajar lleva por nombre Las bandas y las tribus urbanas. Se te presenta una lectura de la cual debes realizar una síntesis de la información en un escrito de 2 cuartillas o páginas, ¿sí? Una vez que finalices tu resumen o tu síntesis, debes redactar tu opinión acerca del tema, mencionando principalmente cuál es la influencia e importancia que tienen las bandas o tribus urbanas en la conducta de la sociedad. Bien, estas han sido las actividades que has tenido o aún estás a tiempo de trabajar en el curso. Es importante que yo te presente la siguiente información también, pues como tú ya sabes, el día 16 de septiembre a las 11:59 de la noche vamos a tener nuestra fecha límite de entrega de las actividades de semana 1 a semana 4. Entonces es importante que si aún no has estado trabajando o aún no estás al día en tus actividades de la semana 1 a la semana 4, las subas con el objetivo también pues de que tengamos tiempo de retroalimentarlas y que puedas mejorar tu desempeño en ellas. Recuerda, el domingo 16 de septiembre a las 11:59 de la noche cerrará la entrega de actividades de semana 1 a semana 4. Pues bien, no me queda más que desearte mucho éxito. Te recuerdo nuevamente que si tienes alguna duda sobre las actividades, sobre los recursos, me la hagas llegar por medio del foro de dudas o a través de la mensajería de nuestra plataforma. Te deseo mucho éxito en el curso.